Diciembre de 1944. La nieve caía sobre el bosque de las Ardenas, y el Tercer Reich no había terminado. 100.000 soldados alemanes se movían en la oscuridad, en silencio, sin ser vistos, abriendo una brecha en la línea aliada de forma tan violenta, tan inesperada, que los altos mandos se negaban a creer sus propios informes. El frente occidental se estaba derrumbando, y en algún lugar, encerrado en cajas de madera con la etiqueta clasificado, custodiado con más celo que casi cualquier otro secreto de toda la guerra, era un arma tan pequeña que cabía dentro de un proyectil de artillería, un arma tan revolucionaria que el mando aliado había prohibido su uso, aterrorizado por lo que sucedería si el enemigo alguna vez ponía sus manos sobre ella. Pero ahora, con soldados estadounidenses rodeados, congelándose y muriendo en la nieve, el pedido que nadie esperaba. Feynman SEDIO. Bienvenidos a Historial Verificado. Este es un lugar donde la historia se cuenta como se merece, con honestidad, profundidad y sin atajos. Si es la primera vez que nos visitas, qué historia para descubrir. Para quienes ya han estado aquí, gracias. De verdad, su presencia significa muchísimo para nosotros. Ahora bien, si la historia real te conmueve profundamente, si estas historias olvidadas te parecen importantes y merecen ser compartidas, considera suscribirte a este canal. Solo te llevará un momento y permitirá que estas historias lleguen a más personas que se preocupan por la verdad. Y desde donde quiera que estés viendo este video hoy, ya sea una tarde tranquila en casa, una mañana de domingo con un café o en algún lugar remoto del mundo, comparte tu ubicación en los comentarios. Siempre es maravilloso ver hasta dónde llega la historia. Si este tipo de historias te parecen interesantes y dignas de compartir, un me gusta en este video ayuda más de lo que muchos creen. Y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia. Ahora, de vuelta a diciembre de 1944. De vuelta a la nieve. De vuelta al secreto. Existe un tipo particular de fracaso que no queda registrado en los libros de historia. No fue una falta de valentía. No fue una falta de estrategia, sino una falla de la física. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la artillería antiaérea era, a decir verdad, un desastre disfrazado de sistema de defensa. Las cifras revelaban la cruda realidad. En 1940, se estimaba que se necesitaban 18.000 proyectiles de artillería antiaérea convencional para derribar un solo avión enemigo. 18.000 proyectiles, disparados a ciegas al cielo, con la esperanza de que metal impactara contra metal mediante nada más que cálculo, sincronización y suerte. El problema no eran las armas. El problema era el fusible. En aquella época, un proyectil de artillería estándar detonaba de dos maneras: al impactar directamente contra el objetivo o tras un retardo preestablecido, contra un barco que se desplazaba lentamente o una posición fija en tierra. Esto era suficiente. Sin embargo, contra un bombardero alemán que viajaba a 400 km por hora, surcando el espacio aéreo tridimensional a altitud y ángulo impredecibles, resultaba prácticamente inútil. El proyectil tenía que impactar en la aeronave, o pasar tan cerca de ella que una explosión programada aún alcanzara el objetivo dentro de su radio de explosión. En términos prácticos, las probabilidades eran catastróficas. Los planificadores militares a ambos lados del Atlántico lo entendían. La cuestión era si alguien podría resolverlo. En 1940, comenzó una movilización silenciosa y extraordinaria, no de soldados, sino de científicos. La Armada de los Estados Unidos, en estrecha colaboración con la comunidad científica británica, reunió a un equipo de físicos, ingenieros y especialistas en radio bajo un programa tan clasificado que rivalizaba con el secretismo que rodeaba al propio Proyecto Manhattan. Su lugar de trabajo era el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Maryland, una instalación que no figuraba oficialmente en ningún registro público en aquel momento. Su misión era precisa, casi engañosamente simple en su formulación: construir una espoleta que pudiera detectar la proximidad a un objetivo y detonar automáticamente, sin contacto. En realidad, lo que se les pedía era que comprimieran un transmisor de radio, un receptor, un amplificador y un circuito de disparo en un espacio no mayor que el puño de un hombre, y que lograran que sobreviviera a ser disparado desde un cañón con fuerzas que superaban las 20.000 veces la fuerza de la gravedad. La mayoría de los físicos lo consideraban imposible. El equipo de Johns Hopkins lo consideró un martes. En 1943, la espoleta de tiempo variable, denominada VT para ocultar su verdadera naturaleza, entró en producción limitada.
Probada inicialmente contra Drone sobre la bahía de Chesapeake, los resultados fueron tan decisivos, tan inesperados, que, según se cuenta, altos mandos navales guardaron silencio tras las primeras pruebas exitosas. El problema irresoluble había sido resuelto. Pero resolverlo, como estaban a punto de descubrir los científicos, era la parte fácil. La cuestión más difícil, cuándo, dónde y si utilizarlo, ya se estaba convirtiendo en motivo de un acalorado debate a puerta cerrada en Washington. Porque si el enemigo alguna vez recuperaba uno intacto, la ventaja desaparecería de la noche a la mañana. Si esta historia ya te resulta fascinante, un me gusta en este video es de gran ayuda. Compártelo con alguien a quien le apasione la historia real. La siguiente parte de esta historia se vuelve más oscura y mucho más trascendental. No todas las armas se ven limitadas por la debilidad. A veces, lo más peligroso en un campo de batalla se ve frenado por el miedo a su propio poder. A finales de 1943, la espoleta de proximidad UVT ya no era una teoría de laboratorio. Era un instrumento de destrucción funcional y probado en combate. Se cargaba discretamente en proyectiles navales y se desplegaba silenciosamente a bordo de buques de guerra aliados en los frentes del Pacífico y el Atlántico. Su eficacia contra los aviones japoneses y las bombas volantes alemanas V1 era, en términos de evaluación militar, extraordinaria. La espoleta no necesitaba dar en el blanco. Solo necesitaba pasar cerca de él. Una señal de radio miniaturizada, transmitida continuamente desde el propio proyectil, rebotaría en el instante en que detectara una superficie reflectante dentro del alcance letal. El circuito se cerraba. El proyectil detonaba. En el aire, en el momento preciso. Contra los aviones, los resultados fueron devastadores. Frente a la campaña de bombas volantes V1 contra Londres en 1944, la espoleta transformó las baterías antiaéreas británicas casi de la noche a la mañana. Las tasas de derribo pasaron de cifras cercanas a un solo dígito a números que alarmaron genuinamente al alto mando alemán. El arma funcionó, y ese era precisamente el problema. En el interior del mando aliado, se desarrollaba una discusión silenciosa pero sumamente seria. La espoleta estaba clasificada al más alto nivel. Órdenes estrictas regían cada proyectil que la contenía. Los buques de guerra tenían instrucciones de que bajo ninguna circunstancia se disparara un proyectil equipado con espoleta UVT sobre tierra, donde un proyectil defectuoso pudiera caer en territorio enemigo. El temor no era paranoia. Era lógica estratégica en su forma más fría. El estamento científico e industrial alemán ya había demostrado una capacidad escalofriante para la ingeniería inversa de tecnología aliada capturada. La espoleta de proximidad, si se recuperaba intacta de un proyectil defectuoso en el campo de batalla, podría estudiarse, replicarse y utilizarse contra la aviación y la infantería aliadas en cuestión de meses. El arma que había tardado años en desarrollarse, miles de millones en recursos y la brillantez concentrada de algunas de las mentes científicas más brillantes del mundo occidental, podía ser neutralizada por un solo proyectil recuperado del lado equivocado de la línea. Y así se mantuvo la orden. La espoleta UVT seguiría siendo un arma naval. La guerra terrestre tendría que prescindir de ella. Mientras tanto, en los búnkeres de mando subterráneos del Tercer Reich, se estaba llevando a cabo un cálculo muy diferente. Para el otoño de 1944, la realidad estratégica que enfrentaba la Alemania de Hitler era, desde cualquier punto de vista racional, irreversible. El desembarco de Normandía había sido un éxito. París había caído. La Unión Soviética avanzaba hacia el oeste con una ferocidad industrial. Las reservas alemanas de combustible estaban críticamente agotadas. Las pérdidas de hombres en ambos frentes, oriental y occidental, habían alcanzado cifras que impedían su reposición sostenible. El análisis racional apuntaba a una sola conclusión: la rendición negociada o una derrota lenta e inevitable. Hitler eligió una tercera opción. El 16 de septiembre de 1944, en una reunión que dejó atónitos incluso a sus propios generales, Adolf Hitler anunció la planificación de una ofensiva blindada masiva y concentrada a través del bosque de las Ardenas, el mismo terreno denso y difícil por el que Alemania había lanzado su devastador ataque contra Francia en 1940. El objetivo era la ciudad portuaria de Amberes. Tomar Amberes, dividir la línea aliada en dos, forzar una paz negociada en el frente occidental y redirigir todo el peso de poderío militar alemán hacia el este contra los soviéticos. Sus generales, entre ellos el normalmente sereno Herr von Rundstedt, consideraban el plan peligrosamente optimista. Algunos, en privado, lo tildaban de fantasía. De todos modos, lo ejecutaron.
Lo que hacía que el plan fuera realmente peligroso no era su ambición, fue el silencio que lo rodeaba. La inteligencia aliada, envalentonada por los recientes avances y peligrosamente dependiente de los descifrados de las interceptaciones ultra, fracasó estrepitosamente en detectar el despliegue militar. La disciplina de comunicaciones alemana era casi perfecta. Los movimientos de tropas se realizaban de noche. El silencio radiofónico se impuso con una contundencia implacable. 30 divisiones, casi 250,000 de hombres, cientos de tanques y piezas de artillería reunidos en la región de Eifel, ocultos bajo la bóveda forestal, a la espera. Y del lado aliado reinaba una relativa calma. Las divisiones estaban escasamente dispersas. Los comandantes se centraban en su próximo avance, no en un ataque alemán que, según la mayoría, el enemigo ya no tenía fuerzas para intentar. El arma permanecía encerrada en sus cajas. La tormenta se gestaba sin ser vista en la oscuridad, y diciembre se acercaba. El silencio se rompió a las 5:30 de la mañana, no con un solo disparo, no con una advertencia, con 1,600 piezas de artillería disparando simultáneamente a lo largo de un frente de 137 kilómetros, una muralla de sonido y fuego tan inmensa que los soldados que sobrevivieron tendrían dificultades, décadas después, para describirla con palabras que no sonaran a exageración. 16 de diciembre de 1944. La ofensiva de las Ardenas, lo que la historia conocería como la Batalla de las Ardenas, había comenzado. En cuestión de horas, la magnitud de la catástrofe que afrontaban las fuerzas aliadas se hizo innegable. Las divisiones estadounidenses desplegadas en el frente, muchas de ellas con efectivos reducidos y ubicadas allí precisamente porque los comandantes consideraban las Ardenas un sector tranquilo, fueron arrolladas, cercadas o aniquiladas. Las líneas de comunicación colapsaron. Batallones enteros desaparecieron de los mapas de situación. Los oficiales superiores recibieron informes tan alarmantes que inicialmente los descartaron como confusión o exageración. No era ninguna de las dos cosas. 3 ejércitos alemanes avanzaban hacia el oeste con una velocidad y una violencia que el mando aliado había declarado imposibles. A nivel estratégico, el impacto fue profundo, pero fue a nivel táctico, en los bosques helados y los cruces de carreteras bloqueados por la nieve de Bélgica y Luxemburgo, donde la verdadera desesperación de aquellos primeros días se sintió en los términos más humanos. La ciudad de Bastogne se encontraba en el centro de todo. 7 carreteras principales convergían allí. Quien controlara Bastogne controlaría el movimiento a través de las Ardenas. Ambos bandos lo entendían perfectamente. El mando alemán lo necesitaba. Y a la 101ª División Aerotransportada, transportada a la ciudad en camiones descubiertos, sin equipo de invierno, sin munición suficiente y sin apoyo de artillería, se le ordenó mantenerla. En cuestión de días, quedaron rodeados. El perímetro se redujo. Las municiones escaseaban. Los suministros médicos se agotaron. Los heridos yacían en puestos de primeros auxilios en sótanos, sin morfina y con un refugio inadecuado contra temperaturas que descendieron muy por debajo del punto de congelación. Cuando los comandantes alemanes enviaron una demanda formal por escrito de rendición el 22 de diciembre, la respuesta del general de brigada Anthony M. Saulife pasó a la historia con una sola palabra: ¡cojones! El perímetro resistió. A dures penes. Y a un precio que se midió en miembros congelados y jóvenes sepultados en nieve extranjera. Pero al mismo tiempo sucedía algo más silencioso, menos cinematográfico y, posiblemente, más decisivo que cualquier acto individual de heroísmo en el campo de batalla. Los comandantes de artillería del 7º Cuerpo y de las unidades estadounidenses adyacentes, que se enfrentaban a asaltos de infantería alemanes de una ferocidad y coordinación que los proyectiles convencionales de alto explosivo no lograban detener con la suficiente rapidez, presionaron a sus superiores con creciente urgencia. La espoleta VT estaba guardada. La restricción al uso de la tierra se mantuvo durante meses, durante el desembarco de Normandía, durante la retirada y durante la liberación de Francia. La lógica siempre había sido sólida. El riesgo de captura seguía siendo real. Pero la lógica de diciembre de 1944 era diferente. El frente no avanzaba. El frente se estaba derrumbando. Y el 20 de diciembre, 4 días después del inicio de la ofensiva, llegó la orden. Sin ceremonias, sin anuncios, en silencio, de forma operativa, casi clínicamente. La espoleta de proximidad VT fue autorizada para su uso sobre tierra. Lo que siguió redefinió la aritmética del campo de batalla de maneras que los comandantes de infantería alemanes no pudieron comprender de inmediato,
y que no pudieron contrarrestar una vez que lo hicieron. La Espoleta no modificó el proyecto. Modificó el momento de la detonación. La artillería convencional, al impactar en terreno abierto o nieve, enterraba gran parte de su metralla letal bajo tierra. Contra tropas a campo abierto, su efectividad disminuía drásticamente en el momento en que los soldados se tumbaban o buscaban incluso la más mínima protección. Un proyectil con espoleta VT detonó entre 6 y 10 pies por encima del suelo. La fragmentación se extendió hacia abajo y hacia afuera, precisamente donde los soldados que estaban de pie, agachados o tumbados en terreno abierto, no tenían protección alguna. Las trincheras ofrecían un refugio limitado. Las hileras de árboles, que históricamente los soldados habían utilizado como refugio contra la artillería, se convirtieron de repente en trampas mortales, ya que los fragmentos de las explosiones aéreas atravesaban las ramas y caían sobre los hombres que se refugiaban bajo ellas. Las formaciones de asalto alemanas que habían estado avanzando lentamente a través de las líneas defensivas estadounidenses comenzaron a desintegrarse a distancias y con una densidad que no tenía sentido frente al volumen de fuego que se dirigía contra ellas. El asesinato no solo fue más efectivo, sino que fue geométricamente más eficiente. Para cuando el tercer ejército de Patton logró llegar a Bastogne el 26 de diciembre, la ofensiva alemana ya había comenzado a perder impulso de forma irreversible, no solo por los contraataques aliados y los cielos despejados que finalmente permitieron el apoyo aéreo, sino también por los bombardeos de artillería que estaban destruyendo sistemáticamente la infantería de asalto de la que dependían los avances blindados. La Espoleta, que había permanecido bajo secreto durante años, contribuyó en cuestión de días a transformar una derrota casi catastrófica en la base de un avance final aliado. La historia daría crédito a los generales, a la armadura, al coraje de los paracaidistas rodeados. Y, silenciosamente, casi imperceptiblemente, un pequeño transmisor de radio en un proyectil de artillería había cambiado el panorama de la supervivencia. Este es el momento histórico en que la ciencia y la desesperación chocaron, y el resultado lo cambió todo. ¿Qué opinan sobre que un arma tan importante se haya mantenido en secreto durante tanto tiempo? Compartan sus opiniones en los comentarios. Estas conversaciones siempre valen la pena. Finalmente, los disparos cesaron. La nieve sobre las Ardenas se derritió. Se contaron los muertos, se les enterró y se les lloró. Y el Tercer Reich, tras agotar su última gran apuesta y diezmar sus reservas blindadas en los bosques belgas, se rindió incondicionalmente 5 meses después. La batalla de las Ardenas pasó a la leyenda. Patton fue aclamado. Eisenhower fue canonizado. La 101ª División Aerotransportada se volvió inmortal, y la Espoleta de proximidad VT fue discretamente reincorporado al archivo clasificado. La desclasificación se produjo gradualmente, casi a regañadientes, en los meses posteriores a la rendición alemana. Cuando finalmente se permitió que se debatiera públicamente el alcance total de la contribución de la Espoleta, la propia evaluación del estamento militar resultó sorprendente por su franqueza. Según se informa, el general George S. Patton, un hombre que históricamente no se caracterizaba por anteponer la tecnología a la voluntad humana, describió la Espoleta de proximidad, junto con el avión de transporte C-47 y el vehículo anfibio Duke, como 2 de los 3 equipos más decisivos producidos por el esfuerzo bélico aliado. Ni el tanque Sherman, ni el bombardero B-17, ni el portaaviones, un pequeño dispositivo electrónico, instalado dentro de un proyectil de artillería, nacido en un laboratorio de Maryland que oficialmente no existía. Cuando finalmente se permitió a los analistas examinar las cifras, su claridad resultó aleccionadora. En las semanas cruciales de la campaña de las Ardenas, los proyectiles de artillería con espoleta VT demostraron una letalidad contra la infantería expuesta estimada entre 5 y 10 veces mayor que la de los proyectiles convencionales de detonación por contacto en condiciones similares. De 5 a 10 veces. En el lenguaje de la guerra a escala industrial, eso no fue una mejora, fue una transformación. Pero el legado de la Espoleta de proximidad VT se extendió mucho más allá de los bosques helados de diciembre de 1944, y esta es la parte de la historia que la historia suele ocultar bajo las narrativas más fotogénicas de generales e invasiones. La Espoleta representaba algo conceptualmente revolucionario que resonaría en cada década posterior de desarrollo de armamento. Demostró, de forma concluyente y bajo las condiciones de prueba más brutales posibles, que el futuro de la guerra no pertenecía al bando con el ejército más grande o el blindaje más pesado, sino al bando capaz de incorporar inteligencia superior en sus propias municiones.
El proyectil ya no necesitaba un artillero perfecto. Necesitaba un sensor perfecto. Ese único cambio conceptual, la idea de que un arma pudiera pensar, aunque de forma primitiva, sobre las condiciones de su propia detonación, plantó la semilla intelectual de todas las municiones guiadas, todos los sistemas de defensa activados por proximidad y todas las armas con sensores integrados que definirían la tecnología militar durante la Guerra Fría y hasta bien entrado el siglo XXI. El misil Patriot, el sistema de armas de defensa cercana Phalanx, las modernas municiones inteligentes lanzadas desde artillería. Todas ellas llevan en su filosofía de diseño el linaje intelectual directo de un pequeño transmisor de radio ensamblado en secreto durante la guerra por científicos a quienes se les dijo que la tarea era imposible. En esta historia subyace una verdad más profunda, a la que aluden los documentos desclasificados y los análisis de la posguerra, pero que rara vez se expresa con total franqueza. Las naciones democráticas en guerra se enfrentan a una paradoja que las autoritarias no tienen. En tiempos de paz, sus mentes científicas más brillantes son libres. Libres para publicar. Libres para colaborar sin fronteras. Libres para compartir conocimientos sin restricciones. Esa apertura es la fuente de su vitalidad intelectual y, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad estratégica en el momento en que comienza un conflicto. El programa de Spoletas VT, tanto por su estructura como por su secretismo, fue un reconocimiento de esa paradoja. La misma cultura científica que produjo la innovación tuvo que ser suspendida temporalmente, compartimentada, clasificada, oculta, para protegerla de ser neutralizada antes de su despliegue. Los hombres que la construyeron no podían hablar de ella. Los soldados que se beneficiaron de ella desconocían su existencia. Los historiadores que debieron haberla enaltecido dedicaron décadas a escribir sobre ella. Y, sin embargo, en un campo de batalla helado en Bélgica, en la peor semana de la campaña de los aliados occidentales, funcionó precisamente cuando más se necesitaba. La historia tiende a recordar lo visible y a olvidar lo invisible. Recuerda los rostros de los comandantes, los nombres de las batallas, las fechas de las rendiciones. Es más difícil recordar al físico que dedicó 3 años a miniaturizar un circuito de radio, al ingeniero que resolvió el problema de un fusible capaz de soportar 20.000 veces la fuerza de la gravedad, al oficial naval que luchó, en silencio, reunión tras reunión, para que se levantara la restricción antes de que la línea colapsara por completo. No se trataba de personas invisibles. Simplemente hacían su trabajo en la oscuridad, confiando en que llegaría el momento en que su trabajo importaría. En diciembre de 1944, rodeados de nieve, silencio y el sonido de la artillería que remodelaba el campo de batalla sobre el suelo helado, llegó ese momento, y la historia, independientemente de si recuerda o no la mecha, cambió para siempre a causa de ella. Si esta historia te conmovió, si te pareció digna de ser preservada y transmitida, comparte este video con alguien que merezca escucharla. Un amigo, un familiar, alguien que aún crea que la verdad, contada con cuidado, importa. Suscribirse a este canal significa que más historias como esta, las ocultas, las olvidadas, las que merecen ser contadas, seguirán llegando a las personas a las que les importan. Y el próximo video que te espera en este canal contiene una historia igual oculta, igual de trascendental y igual de interesante de ver. Esto ha sido Historial Verificado. Gracias, de verdad, por estar aquí.